Bien, seguimos en nuestro debate con Sergio Sinay, todo un privilegio para nosotros. Quedó de alguna manera planteada la cuestión, ¿no? Esta sociedad que estamos observando, decíamos, planteándose la cuestión de los derechos sin obligaciones, es decir, no hay leyes en realidad. Entonces todo el mundo reclama sus derechos, pero ninguno dice, pero yo tengo la obligación de... Esto se ve muy claramente en el tema del tránsito, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, porque como vos podés entenderlo todo de una sociedad en el camino del aeropuerto al centro de una ciudad. Vos llegás al país X, bajás del avión y en el trayecto del aeropuerto vos ya podés saber cómo convive esa sociedad. Y acá se puede saber rápidamente. Efectivamente, este tema de los derechos y los deberes es fundamental. Había una gran filósofa que murió muy joven durante la guerra francesa, que se llamaba Simone Weil, que habló mucho de este tema, y ella decía que derechos y deberes no se pueden separar, no se puede hablar solo de derechos y no se puede hablar solo de deberes. Cada vez que se habla de una cosa se habla de la otra. Y están en un mismo plano, decía, pero si, extremando la cuestión, tuviéramos que separarlos y ponerlos en un orden de prioridad, la prioridad es deberes y derechos. No derechos y deberes. ¿Por qué primero deberes y después derechos? Porque los deberes tienen que ver con el otro. Los deberes son hacia el otro. Los derechos tienen que ver conmigo. Cuando yo solamente me centro en los derechos, me estoy centrando en mí mismo y me estoy poniendo a mí por delante de todos. Y corro un riesgo muy grande, hay un riesgo muy grande de que en ponerme a mí por delante de todos, me termino olvidando de que hay otros que también están esperando algo de mí. Entonces, como decía Simone Weil, y yo estoy de acuerdo con esto, primero atendamos los deberes, primero pongamos la mirada en el otro, porque cumplidos los deberes, nuestros derechos son ahí sí inalienables. Ya no hay... Cuando yo tengo mis derechos cumplidos, cuando yo hacia el otro lo he honrado, digamos, al otro, entonces mis derechos están sólidamente sostenidos. Por otro lado, mis derechos son el deber de alguien. Tal cual. Y mis derechos son tus deberes y tus derechos son mis deberes. No podemos separar esto y cada uno quedarse hablando solo de sus derechos. Porque como vivimos en una sociedad, y como vivimos en una sociedad somos puntos de un tejido, de una trama, cada vez que alguien habla de su derecho, hay alguien que le está reclamando su deber. No, pero aparte, siendo, digamos, una cuestión absolutamente incorporada al conocimiento, nadie desconoce esto, evidentemente, la pregunta es ¿por qué no lo cumplimos? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto, en todo caso, comprender, más allá del conocimiento, de que mi límite está en este lugar? Y la sociedad argentina en los últimos tiempos me parece que ha profundizado esas diferencias, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina en 2 o 3 generaciones ha perdido toda noción de lo que es la cultura del trabajo. Ahí está, ese es un problema. Ese es un problema serio. Y entre paréntesis, lo vemos nosotros aquí, que es una ciudad que ha crecido en la cultura del trabajo. Digamos, uno dice, orgullosamente nuestros abuelos llegaron de Italia, de España, y transformaron o generaron, en todo caso, con esa famosa inmigración a fines del siglo XIX, una nueva sociedad, la nueva fundación de la Argentina, si se quiere. Entonces, vinieron aquí y trabajaron de sol a sol. Y con el tiempo hemos perdido esa enorme responsabilidad que significa dejarles a nuestros hijos esa cultura tan importante que tiene que ver con el crecimiento de una sociedad y la consolidación de una red social importante. Es que cuando esa cultura desaparece, se rompen lazos de solidaridad en la sociedad, porque la cultura del trabajo es la cultura de la solidaridad. Es la cultura del esfuerzo solidario, en realidad. Cuando las personas crecen trabajando, se necesitan mutuamente. Claro. Porque nadie sabe todo, ni nadie tiene todo. Entonces, cada uno, lo que yo necesito de vos, estimula tu trabajo. Y lo que vos necesitas de mí, estimula mi trabajo. Ahora, si a los dos alguien nos empieza a dar desde arriba, nos dice, muchachos, no importa, no trabajen, yo me hago cargo de ustedes, eso sí, ustedes están a mi servicio a partir de ahora. Claro. ¿Sí? Entonces, cada uno... Una especie de nueva esclavitud, ¿no?
Es que es una especie de nueva esclavitud, exactamente, porque se le pone precio a la vida de las personas. Un precio que algunos filósofos morales llaman implícito, porque no es explícito como el del plasma que está en una vidriera que dice 10.000 pesos. Este es un precio implícito que nadie declara, pero que tiene. Y el problema es que este no es un precio sobre un objeto, sobre un bien de consumo, este es un precio sobre una vida y sobre la libertad de esa vida también. Entonces, cuando desaparece la cultura del trabajo, desaparece todo esto y cada uno, como ya no depende de su trabajo y además no ha aprendido a trabajar, porque ya hay por lo menos un par de generaciones que no aprendió a trabajar porque no tuvo quien le enseñara, depende pura y exclusivamente de las relaciones que establezca con quien los sostiene. Entonces se va volviendo cada vez más individualista y más individualista, y le importa ante todo salvarse él, claro, aunque el otro, el de al lado, se muera de hambre, se muera de frío, se lo lleve el agua de una inundación. Y esto se ha profundizado mucho. Y esto se ha profundizado mucho de una manera perversa, porque no es que se ha profundizado como un fenómeno natural. Mirá lo que nos pasó. Qué accidente horrible que tuvimos. No, esto se ha estimulado. No es solo que se ha profundizado, sino que se ha estimulado. Y se ha estimulado perversamente desde lugares de poder, claro, del poder. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? ¿Cómo observa el futuro a partir de todos estos cambios que se han dado y fundamentalmente por algunos mensajes que lamentablemente recibimos desde las autoridades que, digamos, han también tomado decisiones que de alguna manera han dividido a la sociedad? Absolutamente. Yo creo que si volvemos un poco al principio, si cada uno de nosotros decide recuperar su papel protagónico, es decir, la parte que le toca en donde puede, que es en donde está parado cada día, haciendo lo que hace, relacionándose con quien se relaciona, cumpliendo sus funciones familiares, sociales, vecinales, de ciudadano, etc. Si cada uno en ese lugar empieza a actuar poniendo en práctica los valores de la sociedad en que le gustaría vivir, y esto se multiplica, yo creo que podemos ir hacia una refundación. Vos hablaste antes de una refundación de la Argentina hacia finales del siglo XIX. Del siglo XIX. Yo creo que en este primer tercio del siglo XXI habrá que hablar de una nueva refundación que será moral esta vez, ya no va a ser económica, sino que va a ser moral. Podemos ir en la medida en que cada uno se haga cargo de la parte de la tarea que le toca y salgamos de esta búsqueda del ser providencial que venga a darnos, a seguirnos dando lo que nosotros no producimos personalmente. Si seguimos creyendo que esto es culpa de algunos y que se trata de cambiar a esos algunos para que mágicamente las cosas cambien, vamos a ir cada vez peor. El tema es... hace muy poco, en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, hizo una encuesta basada en dos preguntas. Una pregunta es, si la corrupción mejorara la economía, ¿usted estaría dispuesto a perdonarla? Sí, la respuesta es alarmante. La respuesta es alarmante. 53% de las personas dijeron que sí. La segunda pregunta era... La cultura de la vista gorda, ¿no? Claro. ¿Usted denunciaría un hecho de corrupción si con eso perdiera a usted un beneficio? El 55% dijo que no lo denunciaría. Entonces, la corrupción que vemos arriba no se gestó de un día para el otro. Quizás ha alcanzado su máximo grado hoy en día, un grado pavoroso, pero se ha ido cociendo a fuego lento y se va cociendo con un fuego que enciende la sociedad con sus actitudes. Entonces, los grandes cambios en las sociedades no se dan de arriba hacia abajo, se dan de abajo hacia arriba. Se dan desde adentro hacia afuera y desde lo pequeño a lo grande y llevan tiempo. Si nosotros empezamos ahora, ¿a dónde vamos? Yo creo que vamos probablemente a una sociedad mejor que nos va a llevar 2 o 3 generaciones. Por lo cual, los adultos de hoy, nosotros, quizás no la veamos, pero habremos hecho un gran servicio si formamos parte del comienzo de ese proceso con nuestras actitudes. Y si no, preguntémonos entonces sí, ¿en qué país van a vivir nuestros hijos? ¿En qué sociedad van a vivir nuestros hijos? Y si estamos de acuerdo en dejarles eso, o si queremos empezar a cambiar ahora. En el 2015, muchos dicen se termina un proceso. ¿Qué comienza después? ¿Qué queda? Claro, yo creo que se termina una anécdota dolorosa.
Se termina un proceso, fin de ciclo. ¿Se termina el kirchnerismo? Eso no, digamos, el kirchnerismo es la manifestación específica de una concepción del poder y de un ejercicio de la inmoralidad. Sí, avalada por la sociedad, obviamente. Lo más importante no es si se termina el kirchnerismo o no. Lo más importante es si se termina o si se empieza a terminar lo que el kirchnerismo representa. Porque si se termina el kirchnerismo y lo va a reemplazar, no sé, lo que fuera, claro, pongámosle el ismo que sea, con el apellido de quien sea, la verdad es que vamos a volver a cambiarnos de traje sobre un cuerpo que seguirá estando sucio como siempre, digamos, y en ¿no? la misma fiesta. Es como cuando uno se perfuma pero no se baña, ¿sí? Entonces sigue estando sucio. Depende de nuestro comportamiento como ciudadanos. Exactamente. Gracias por esto, ha sido un verdadero placer. Al contrario. Bienvenido, Rafaela. Gracias. Señores, nos encontramos la próxima semana en nuestro debate de cada viernes a través de Somos Rafaela y Canal 2, nuestra imagen de Moisés Villa. Muchas gracias. Buenas noches.